¿Cómo están, señores? Bienvenidos nuevamente a clase. Muy bien, en la sesión anterior habíamos estado desarrollando el ejercicio, que es este ejercicio, y habíamos desarrollado los incisos A y B. Ahora vamos a desarrollar el inciso C, que nos piden calcular el rango del lado derecho para las restricciones de agua e inversión. Las restricciones de agua e inversión están aquí, ¿sí? Se refieren a aquí está el agua y aquí está la inversión en capital, pues, ¿no? Entonces, eh, tenemos una máxima disponibilidad de agua de 220 unidades, ¿no? Y el capital para inversión que tenemos es de 175 unidades monetarias. Entonces, ¿entre qué rangos puede variar esas cantidades? Eso nos están preguntando. ¿Pero para qué? Para que las variables que son básicas, que son estas, ¿verdad? Que son las variables que están en la solución, para que estas variables sigan siendo básicas, ¿no? Para que las variables sigan siendo básicas. Recordemos, recordemos que en la sesión anterior habíamos encontrado los precios sombra, ¿no? ¿Qué significan los precios sombra? Es, por ejemplo, para la primera restricción yo tengo 50 hectáreas de terreno. Entonces, si le aumentamos a, a una unidad a esa restricción, entonces nuestra función objetivo aumentaría. ¿En cuánto? Precisamente en el valor de precio sombra que hemos encontrado. Por ejemplo, si le aumentábamos a 51, fíjense, nuestra función objetivo ahora ya no es de 2175, sino de 2220. Aumenta en 45. Por otro lado, si también le bajamos a 49, nuestra función objetivo ahora también ha disminuido a 2130, ¿no? De 2175 a 2130. ¿En cuánto ha disminuido? Precisamente en el valor de ese precio sombra, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, estas son nuestras variables básicas, ¿sí? Y estas son las soluciones para esas variables básicas. Y esta es la solución para nuestra función objetivo, ¿no? Este es el máximo valor, ¿no? Cuando las variables básicas tienen este valor. Muy bien. Entonces, fíjense, si lo aumentamos a 51, habíamos dicho, pues la función objetivo crece en el valor del precio sombra. Pero fíjense qué ha pasado aquí, ¿no? Voy a dejarlo aquí en 50 primeramente para que se den cuenta. Si lo dejamos en 50, estos mismos valores, ¿no? Estos mismos valores están asociadas a las variables básicas, ¿verdad? ¿No? X1, X2, X5 y X6 son las variables que están en la base. Y estos valores son los mismos que tenemos aquí, ¿no? Claro, porque estos son los valores de las restricciones. Pero si lo aumentamos en 1, fíjense lo que ha pasado ahora. Ahora X5 ha dejado de ser básica. X5 ahora tiene el valor de -2. Claro, X1, X2 y X6 también han variado, pero siguen siendo básicas, o sea, siguen teniendo valores positivos. Pero X5 no. Y recordemos que según la formulación de nuestro problema, todas las variables tienen que ser mayores o iguales a 0, ¿no? Pero miren qué ha pasado con X5. X5 ha dejado de ser básica. Entonces, eso quiere decir que el precio sombra, al aumentarle una unidad, el precio sombra va a ser 45, pero va a haber un rango. Va a haber un rango, ¿cierto? En que yo en que yo puedo aumentar o disminuir esa restricción y que las variables básicas sigan siendo básicas. Es decir, que las variables básicas sigan siendo mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces, vamos a resolver para para la primera restricción. Vamos a dejarlo aquí en 50. Vamos a resolver para la primera restricción, ¿sí? Y luego lo vamos a hacer ya para la tercera y la cuarta restricción, que es lo que nos están preguntando. Muy bien, habíamos dicho que cómo encontrábamos esta solución. Lo que habíamos dicho es que teníamos que multiplicar el vector b, que aquí también lo tenemos, ¿no? La inversa del vector b en este caso, ¿no? Pueden revisar el video anterior para que se den cuenta cuál es el vector b y cómo hallamos su inversa, ¿no? Multiplicábamos la inversa del vector b por el vector, este vector columna, que es la transpuesta del vector B minúscula, ¿no?
Revisen por favor el video anterior para que recuerden cómo hallábamos también este vector B minúscula y su transpuesta, que es fácil, ¿no? Multiplicábamos estos dos y obteníamos la solución, que es esta, ¿cierto? Muy bien. De la misma manera, ahora vamos a multiplicar esos dos vectores, pero en vez de poner 50, vamos a poner C sub 1, porque queremos ver la variación. Queremos ver esa variación. Muy bien, vamos a hacer esta multiplicación entonces de estas dos matrices. ¿Recuerdan cómo se hace? Vamos a recordar, porque tenemos que hacerlo a mano. Muy bien, entonces esta es una matriz de 4 por 4 y este es un vector columna de 4 por 1, ¿verdad? 4 filas, una columna. Entonces, esto nos va a dar igual a un vector columna de 4 filas por una columna. Un vector, ¿verdad? Vector columna. Muy bien, ¿cuáles serán los valores de ese vector columna? Tenemos que, para la primera fila de la solución, tendríamos que hacer lo siguiente. Multiplicar cada uno de los elementos de la primera fila, de la primera columna, por precisamente los elementos del vector columna. De esta manera, a ver, vamos a recordar. Sería 1/2 por C1, eso nos da 1/2 C1, más menos 1/2 por 15. Eso nos da menos 15 medios. Más 0 por 220. Eso nos da 0. Más 0 por 175. Eso nos da 0 de nada. Listo, tendríamos que desarrollar esto y este será el valor del elemento de, en la celda de la primera fila de este vector columna. Muy bien. En la segunda fila, ¿cómo haríamos? ¿Cómo desarrollaríamos? Sería 1/2 por C1 más 1/2 por 15, eso nos da 15 medios, más 0 por 220, más de nuevo 0 por 220. Luego tendríamos, para la tercera fila, tendríamos menos 4 1/2, que es menos 9 medios, ¿no? Menos 9 medios por C1, menos 9 medios por C1, más 1/2 por 15, que es 15 medios, más 1 por 220, que eso nos da 220, ¿sí? Y más 0 por 175, que es 0, pues, ¿no? Finalmente, para la cuarta fila tendríamos menos 3 1/2, que es menos 7 medios. Menos 7 medios por C1, menos 7 medios por C1, más 1/2 por 15, que es 15 medios, más 0 por 220, que es 0, y más 1 por 175, ¿no? Listo. De esa manera. Listo. Esos son los valores, pues, ¿no? Para esta, estos serían los valores. Los valores del resultado para mi vector columna, ¿verdad? Este es un vector columna. Listo. Entonces, habíamos dicho que cada uno de estos valores deben ser mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1/2 C1 menos 15 medios debe ser mayor o igual a 0, ¿no? Así de esta manera. 1/2 C1 menos 15 medios debe ser mayor o igual a 0. Ahí nos sale una primera inecuación. Luego tendríamos 1/2
en la segunda fila, 1/2 por C1, 1/2 por C1, más 15/2 debe ser mayor o igual a 0. En la tercera fila tendríamos menos 9/2 por C1, ¿no? Aquí tendríamos que sumar 15/2 más 220, ¿no? ¿Eso cuánto nos da? A ver, mentalmente sería 440 más 15, 455 medios, ¿cierto? 455 medios, esto debe ser mayor o igual a 0. Finalmente, de la última fila tendríamos menos 7/2 por C1. Aquí tendríamos que sumar 15/2 más 175, ¿no? Esto nos estaría dando, a ver, sería 350, 365, ¿verdad? 365 medios, ¿no? 365 medios mayor o igual a 0. Muy bien. Si resolvemos cada una de estas inecuaciones, ¿no? Entonces obtendríamos los siguientes resultados. Que C1 debe ser mayor o igual a 15. C1 debe ser mayor o igual a menos 15. También obtendríamos que en la tercera inecuación, obtendríamos que C1 debe ser menor o igual a 50.56. Y de la cuarta inecuación obtendríamos que C1 debe ser menor o igual que 52.14. Muy bien. Entonces, fíjense, si hacemos nosotros la intersección de estas soluciones para C1, vamos a encontrar que el rango en el cual puede variar C1 es desde 15 hasta 50.56. ¿Sí? Es por eso, fíjense, que cuando nosotros le pusimos 51, cuando nosotros pusimos valor 51, X5 dejó de ser básica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos llegar a 51. Lo máximo que podríamos llegar hasta 50.56. Es lo máximo que podríamos llegar. ¿Sí? De la misma manera, si queremos poner, por ejemplo, el valor de 14 en vez de 50, le ponemos 14, seguramente también las variables que son básicas, alguna de ellas, o quizás más, va a dejar de ser básica, ¿sí? Porque C1 debe cumplir con este rango, debe variar entre este rango, nada más para que las variables básicas sigan siendo básicas. ¿Sí? Espero que se entienda la idea. Entonces, este es el rango, miren, para C1, desde 15 hasta 50.56. ¿Sí? Muy bien. De la misma manera, esto lo hemos hecho para la primera restricción, pero a nosotros nos están pidiendo para la tercera restricción, entre qué rangos varía la tercera restricción y también la cuarta restricción. Tenemos que hacerlo así, de la misma manera. Entonces vamos a borrar, ¿sí? Y vamos a hacerlo para la tercera restricción. Y como tarea les voy a dejar también, ya que ustedes lo hagan para la cuarta restricción, para ver en qué rango varía. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo. Recordemos que nuestra disponibilidad de agua es de 220, ¿sí? Con 220 tenemos un precio de sombra de 0. Pero ¿entre qué rangos debe variar este 220 para que el precio sombra siga siendo 0? ¿No? Es decir, las variables básicas sigan siendo básicas, sigan siendo mayores o iguales a 0, como lo tenemos acá, ¿no? De la misma manera, entonces aquí le cambiamos, esto sigue siendo 50, pero aquí en vez de 220 le vamos a poner C sub 3, por ejemplo. C sub 3. ¿Sí? Y ahora vamos a desarrollar esto, pues, ¿no? Vamos a desarrollar esto de aquí, ¿no? ¿Cómo sería el desarrollo de eso? A ver, veamos. Veamos.
Veamos. Sería un medio multiplicado por 50. Aquí en la primera fila del resultado sería un medio multiplicado por 50, ¿cierto? Vamos a hacer un poco más rápido, ¿ya? Porque ya hemos visto el ejemplo anterior. Un medio multiplicado por 50, eso nos da 25. Menos un medio multiplicado por 15, eso nos da menos 15 medios, ¿no? Más 0 multiplicado por C3, eso nos da 0. Y más 0 multiplicado por 175, eso también nos da 0. Tendríamos esto nada más. Luego, en la segunda fila tendríamos un medio multiplicado por 50, eso nos da 25, más un medio multiplicado por 15, eso nos da más 15 medios, más 0 multiplicado por C3, eso nos da 0, y más 0 multiplicado por 175 también nos da 0. En la tercera fila tendríamos menos 4 un medio, que es menos 9 medios, multiplicado por 50, menos 9 medios, multiplicado por 50, más un medio multiplicado por 15, eso nos da 15 medios, más 1 multiplicado por C3, eso nos da C3, y más 0 multiplicado por 175, eso nos da 0. ¿Qué tendríamos en la cuarta fila? Tendríamos menos 3 un medio, que es menos 7 medios multiplicado por 50, menos 7 medios multiplicado por 50, más un medio multiplicado por 15, eso nos da 15 medios, y más 1 multiplicado por C3, o perdón, 0 multiplicado por C3, eso nos da 0, y 1 multiplicado por 175, eso nos da 175. ¿Sí? Esta sería el vector resultado, ¿cierto? Ahora, cada una de estas debe ser mayores o iguales a 0. Entonces, 25, vamos a hacerlo por acá, 25 menos 15 medios debe ser mayor o igual a 0, y efectivamente es mayor o igual a 0. Luego, 25 más 15 medios debe ser mayor o igual a 0, y efectivamente es mayor o igual a 0. Luego tendríamos aquí, resolviendo aquí, sería menos 9 medios por 50. ¿No? Menos 9 medios por 50 más 15 medios. Vamos a hacerlo aquí. Sería así, menos 9 por 25 más 15 medios más C3 debe ser mayor o igual a 0. ¿No? Si resolvemos esto, nos sale que C3 debe ser mayor o igual que 217,5. 217,5. Y para la última restricción, ¿no? Si tenemos para el último valor, esto siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar con esto. Fíjense, el rango que varía C3 es de 217,5 hasta el infinito, ¿sí? Recuerden que C3 era 220, ¿verdad? Es la restricción de agua, 220 unidades de agua, ¿sí? Entonces nosotros podemos bajar hasta 217,5, y las variables que son básicas, que son estas, ¿sí? Las variables que son básicas, que son estas, seguirán siendo básicas, seguirán estando en la base, es decir, habrá soluciones positivas acá, ¿sí? Igual, si nos pasamos hasta el más infinito inclusive, las variables básicas seguirán siendo básicas, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta para el ítem C, ¿no? De la misma manera pueden hallar ustedes para el ítem, para la inversión, ¿no? Si ustedes hallan para la inversión, van a encontrar que C4 debe ser mayor o igual que 167,5, ¿no? Ese es el rango, ¿no? O sea que puede variar desde 167 hasta el más infinito, ¿no? Recuerden que para la inversión tenemos 175 unidades, ¿no? Es nuestra restricción, es nuestra disponibilidad, ¿no? Pero para que el precio sombra se mantenga en cero, tendría que estos 175 tendría que variar desde 167,5 hasta el infinito.
Así obtendríamos nuestras variables básicas, seguirían siendo básicas, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta para el ítem C. Listo, vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar nuestra pizarrita. Y ahora vamos a hacer la parte D que nos piden que hagamos. Nos piden construir el problema dual. Muy bien. Vamos a construir el problema dual. Acá está el problema primal. Aquí lo tenemos. Este es el problema primal. ¿Sí? Aquí está el primal. A partir del primal tenemos que construir el dual. A ver, vamos a hacerlo el dual. Vamos a hacer el dual. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo sería el dual? En primer lugar, es un problema de maximización aquí, ¿cierto? Y fíjense, cuando un problema es de maximización, para que sea un problema de maximización normal, todas las restricciones deben ser menores o iguales, deben tener el signo menor o igual. En este caso vemos, fíjense, los signos. Esta tiene signo menor o igual, esta también, pero esta no. Esta tiene signo mayor o igual. ¿Sí? En este caso, entonces, vamos a convertir este problema de maximización en un problema normal. ¿Sí? Repito, cuando es un problema de maximización normal, todas las restricciones deben tener el signo de menor o igual. Cuando hay alguna que tenga el signo de mayor o igual, vamos a hacer algo muy fácil. La vamos a multiplicar por -1. ¿Sí? Fíjense, entonces, vamos a borrar por aquí y vamos a construir nuevamente el primal, pero vamos a multiplicar la segunda restricción por -1. Nos quedaría así, ¿verdad? Nos quedaría, el primal nos quedaría así, maximizar z igual 50x1 más 40x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual a 50. Y si la multiplicamos por -1 aquí, tendríamos x1 menos x2 menor o igual a -15. ¿Sí? Y las demás restricciones se mantienen, ¿verdad? 5x1 más 4x2 menor o igual a 220. Y la última restricción sería 4x1 más 3x2 menor o igual a 175. Lógicamente, pues, las restricciones de no negatividad, ¿verdad? Bien. Voy a borrar esta partecita. Voy a borrar esto, ¿sí? Porque voy a construir aquí el dual. Entonces, este es el primal, ¿sí? Este es el primal, nada más que lo que he hecho es convertirlo a un primal normal, ¿sí? Todas las restricciones aquí son menores o iguales, son de signo menor o igual, ¿sí? Ahora aquí vamos a hacer el dual, el problema dual. Bien, siendo un problema ya normal, de maximización normal, entonces su dual, cuando es de maximización, el dual será de minimización. Vamos a minimizar una función llamada W, ¿sí? Fíjense, como hay 1, 2, 3, 4 restricciones, entonces aquí en el primal hay 4 restricciones, en el dual va a haber 4 variables, ¿sí? O sea, esas variables las vamos a llamar y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los coeficientes de esas variables? Los coeficientes de esas variables van a ser los recursos o disponibilidades que hay en el primal, ¿sí? Los coeficientes entonces de las variables en el dual serán los recursos, o sea, estos valores que están en la mano derecha, del primal. Entonces serán así. Será 50
y sub 1 menos 15 y sub 2 más 220 y sub 3 más 175 y sub 4. Listo. Sujeto A. ¿A qué estará sujeto? ¿Cuáles serán las restricciones en el dual? ¿Sí? Este es el modelo dual. ¿Cuáles serán las restricciones en el dual? Muy bien. Como en el primal observamos dos variables, en el dual habrán dos restricciones. ¿Sí? Al haber dos variables en el primal, en el dual habrá dos restricciones. ¿Cuáles serán esas dos restricciones? ¿Y cuáles serán los coeficientes en las variables en esas dos restricciones? La primera restricción será, fíjense aquí en la columna para los valores de x sub 1, ¿sí? Los coeficientes de x sub 1 en el primal serán los coeficientes de las variables en el dual. Así, por ejemplo, x sub 1 aquí en la primera fila tiene coeficiente 1, ¿sí? Entonces será así. Y sub 1 también con coeficiente 1. Más, aquí, x sub 1 en la segunda fila tiene coeficiente 1. Entonces será y sub 2 más 5 y sub 3 y más 4 y sub 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué valor va en la mano derecha? El valor que va en la mano derecha va a ser este 50. O sea, va a ser el coeficiente de la primera variable en el primal. Muy bien. Y como ahora, como este sí es un problema primal, el problema primal es normal, aquí el dual también será normal. El dual normal nos dice de que cuando se trata de un problema de minimización, ¿no? Para que sea normal, entonces todas las restricciones deben ser mayores, deben tener el signo de mayor o igual. En este caso será mayor o igual a 50. De la misma manera hacemos para encontramos la segunda restricción en el dual, será y1, fíjense, ahora menos y2 más 4 y3 y más 3 y4, mayor o igual a ¿qué? A 40. A 40. Y lógicamente con los y sub i mayores o iguales a 0. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la formulación del problema dual. Bien, y con esto hemos terminado entonces pues el desarrollo de este ejercicio. Espero les haya servido y nos vemos hasta la próxima.